Buen día. Buen día. Buen ¿Cómo día. les va? Hola, buen Vamos a día. esperar unos minutos para empezar. En 5 empezamos. Vayan prendiendo las cámaras. Se lo ganó. Hola, buen día. Buen día a todos. En 2 minutos más arrancamos, que están entrando todos. Así después. Quimei toma mate, no convida. A ver, algunos que están escribiendo. Isa, por favor. Bueno, buen día a todos. Vamos a empezar entonces.
la clase de hoy. Hoy vamos a ver, como estaba en el cronograma, vamos a ver las inmunidades parlamentarias y vamos a analizar el caso Alem, un caso histórico en nuestro país, un caso emblemático y la verdad que bastante lindo de analizar. Y que se muten, por favor, porque se escucha una puerta. Alguien que está activado. Y mañana vamos a ver con el doctor Eduardo Jiménez, vamos a ver el unicameralismo y el bicameralismo en el orden público federal y en el orden público provincial, y hoy vamos a ver el estatus jurídico de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Para seguir con nuestro análisis del Poder Legislativo. Pero bueno, vamos a arrancar nosotros con lo que nos compete. La Constitución de 1853 previó un sistema de inmunidades, también llamados privilegios o llamados fueros, que la verdad que merecen alguna discusión o han ido mereciendo a lo largo de la historia alguna discusión, pero estoy convencido de su necesidad, de su vigencia y de su validez constitucional, y vamos a intentar explicar cuál es el funcionamiento de estos que ustedes conocen como fueros, ¿sí? Que se conocen como fueros. El otro día un alumno en Constitucional me preguntó ¿por qué se llaman fueros? La verdad que yo tenía el concepto de fuero vinculado a la separación en áreas o a las separaciones geográficas, ¿sí? En España están los fueros de Andalucía, los fueros de bla, 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 y en materia judicial, por ejemplo, están el fuero civil, el fuero penal, el fuero comercial, ¿sí? Eran como divisiones administrativas o divisiones geográficas. Entonces me puse a buscar por qué el fundamento o la palabra fuero para hablar de estas inmunidades, ¿no? Y encontré que esto empezó en el siglo XVIII, cuando se empieza a terminar la monarquía absoluta en Inglaterra y se empieza a pasar a una monarquía parlamentaria. Se empieza a pasar a una monarquía parlamentaria, justamente. Entonces, ¿qué sucedía? El rey, que hasta ese momento tenía el poder absoluto, empieza a recibir el cuestionamiento de los representantes del pueblo en el Parlamento. Entonces, al que le molestaba lo metía preso. ¿Sí? Al que le molestaba lo metía preso. Y en ese momento, los fueros eran concesiones que hacían los reyes. ¿Sí? Un rey le podía hacer una concesión a alguien o darle un privilegio a alguien por encima de los demás, y eso se llamaba fuero. Entonces el Parlamento inglés adopta el concepto de fuero para dotar de inmunidad a sus legisladores frente al abuso o a la posibilidad de abuso del rey. Ese es el fundamento histórico y por qué se llama fuero, ¿no? Y por qué se llama fuero. Lo concreto que nuestra Constitución, en dos artículos, en el artículo 68 y en el artículo 69, configura este sistema de inmunidades. El artículo 68 refiere a la llamada inmunidad de opinión. Inmunidad de opinión. ¿Sí? Dice que ningún miembro del Congreso puede ser molestado, interrogado judicialmente, mucho menos arrestado, por los dichos que efectúe en el ejercicio de la función. ¿Sí? Acá entonces tenemos que analizar dos características de esta inmunidad. La primera es, o está vinculada, a proteger los dichos del legislador en el ejercicio de la función. ¿Por qué esto? Porque claramente, y a ustedes les puede pasar en su casa, en un asado, con amigos, una discusión puede ir subiendo de tono y hasta alguno recurrir a un agravio o a un insulto producto de esa misma bronca o esa misma calentura en el desarrollo de un debate. ¿Sí? Nos pasa a nosotros cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de política, cuando discutimos en nuestra casa sobre algún tema, ¿sí? Que a veces uno, por la personalidad que tiene, o alguno de los participantes, por la personalidad que tiene, reacciona de una manera no convencional, ¿no? O agresiva o agraviante. Ahora, acá entran en tensión dos cuestiones.
¿sí? ¿Qué protegemos? ¿El debate parlamentario o el honor que pueda haberse afectado, el honor individual que pueda haberse afectado por un insulto? Y la verdad que la Constitución y el constituyente elige la protección del debate parlamentario. Elige la libertad del debate parlamentario. Prefiere un exceso en el debate parlamentario que una sanción por ese exceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si los legisladores tuvieran que cuidarse de lo que dicen, sobre todo los de la oposición, en el ejercicio de la oposición, esto degradaría el debate parlamentario o haría que muchas cosas que se querrían decir no se digan por temor a ser enjuiciado o a ser sometido a un proceso, ¿sí? Entonces se elige un criterio amplio fundamentalmente para la oposición, para poder expresarse, para poder cuestionar al gobierno, para poder, aunque cometieran algún exceso. Igualmente, la lógica esta de nuestros sistemas jurídicos es muy interesante. Si un diputado excediera en más, ¿sí?, su inconducta, puede ser juzgado por sus pares, ¿sí?, por la inhabilidad moral o la inhabilidad física que ya vimos, ¿sí?, del artículo 66. O sea, sus pares lo podrían sancionar de otra manera, ¿está claro? Lo que no puede ser molestado ni interrogado judicialmente por esos dichos. ¿Saben? O sea, si llegáramos a un exceso donde un diputado se está incurriendo en una inconducta manifiesta, podría la Cámara sancionarlo. Podría la Cámara sancionarlo. No es que quedaría impune su actividad o su inconducta. ¿Está claro? Lo que no puede es ser molestado o interrogado judicialmente. Entonces, nos parece bien, nos parece correcto que se elija el camino de la libertad y de la libertad de expresión, aunque pudieran cometerse algunos excesos, para garantizar un buen debate parlamentario, ¿sí? Fíjense que esta inmunidad está destinada a garantizar a fondo el debate parlamentario, el mejor debate parlamentario posible, y que nadie tenga miedo de ser sancionado por lo que diga. Ese es uno de los aspectos de la inmunidad de opinión. El otro es el que dice en el ejercicio de su función. ¿Cuándo? Y entonces ahí tenemos que decir, ¿cuándo un legislador está en el ejercicio de su función? ¿Cuando está en el recinto? ¿Cuando está en las comisiones? ¿Cuándo un legislador está en el ejercicio de la función? Claramente entiendo que tenemos que aplicar una interpretación dinámica al texto de la Constitución, ¿sí?, y ver que hoy la función de un legislador va mucho más allá del mero funcionamiento en el recinto. Cuando un diputado o un senador son invitados a un programa de televisión a dar la opinión sobre algún tema, no lo están haciendo en función personal, sino lo están haciendo en función de la representación que los invite, ¿sí? Cuando a vos te invitan a un programa televisivo o a un noticiero, te invitan porque sos diputado o porque sos senador, no porque sos José López, ¿sí? Te invitan porque sos diputado o porque sos senador, para dar puntos de vista y opiniones o aspectos sobre temas que estás tratando. Entonces, claramente entiendo que eso también es el ejercicio de la función y creo que ahí los legisladores también están protegidos por la inmunidad de opinión, ¿sí?, aun cuando están en un programa de televisión. Tenemos el caso del diputado Varela Cid, en ese sentido, ¿sí?, donde la justicia entendió que este concepto de ejercicio de la función está prorrogado a otros ámbitos que no sean el Congreso, donde el legislador está actuando en función de su rol institucional. ¿Está claro? Se dice, o van a ver que la doctrina dice que esta inmunidad de opinión es perpetua. Ahora vamos a explicar qué significa esto. No significa que alguien que alguna vez fue legislador para siempre tiene esta inmunidad y puede andar felizmente por la vida diciendo lo que quiera, ¿sí? En realidad puede, ahora tendría las consecuencias jurídicas de sus excesos. Lo que quiere decir que es perpetua significa que cuando el legislador termina su mandato, nunca más puede ser perseguido por los dichos que haya efectuado en el ejercicio de su mandato. Eso significa que sea perpetua, ¿sí?
sea, el 10 de diciembre el diputado este terminó su mandato, ¿sí? No puede venir un juez a llamarlo a declarar por algo que haya dicho durante su periodo o su vigencia como legislador. Eso significa perpetuidad y no que tiene la inmunidad para siempre. ¿Está claro? ¿Sí? Eso significa que la inmunidad de opinión es perpetua o sea perpetua. Vamos a leer, por favor, a alguien que lea de ustedes el artículo 68 de la Constitución. Sería importante que todos tuvieran una Constitución arriba del escritorio. Sí, el que quiera, cualquiera que lo lea, por favor. Artículo 68. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. ¿Está claro? ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta de la inmunidad de opinión? Sí, profe, yo tengo una. Sí. ¿Qué pasa si dicen dichos que van en contra de la moral, de las buenas costumbres? Por ejemplo, algo completamente fascista o que va en contra de los derechos humanos y que no representa bajo ningún punto los valores estatales. O sea, que decís, no, la verdad que lo que dijo es completamente genocida o, no sé, me imagino algo nefasto. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Se deja pasar por libertad de opinión? Ahí sus pares le pueden aplicar el artículo 66. La inhabilidad moral. Le pueden aplicar una causal de inhabilidad moral y sancionarlo, hasta destituirlo. Gracias. ¿Sí? Pueden aplicar las sanciones disciplinarias que están graduadas en el artículo 66. Léelo, por favor, el 66. Me aparecés como Rodrigo Gallinal en la pantalla. Sí, profe, porque se me descargó todo el celular y, bueno, no le pedí a mi novio el celular. No hay ningún problema. Pero me parecía Rodrigo Gallinal. Dale, lee el artículo 66, por favor. Dice, cada Cámara hará su reglamento y podrá, con 2/3 de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación y hasta excluirle de su seno. Pero bastará la mayoría de uno... Punto. Ahí tienen lo que puede hacer la Cámara en el caso que vos me preguntabas. ¿Sí? Lo pueden corregir o pueden removerlo y hasta excluirlo de su seno por inhabilidad física o moral. ¿Sí? Pueden aplicarle las sanciones disciplinarias que le corresponden a los legisladores. Eso podría suceder. Pero eso no significa que haya cedido las inmunidades, porque no pueden ser molestados ni interrogados judicialmente. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta sobre esta inmunidad? Vamos a pasar a la inmunidad del artículo 69, que es más polémica, que es la que más mala prensa tiene, que es la llamada inmunidad de arresto, y que en estos últimos años tanto se discutió fundamentalmente en los programas de televisión. Porque acá, este es uno de los pocos países del mundo donde Fantino habla de derecho, por ejemplo. Entonces se discute, tenemos la doctrina Fantino sobre las inmunidades, y nunca leyó un libro de derecho constitucional. Entonces uno se enoja porque dice, Dios mío, a mí no se me ocurriría discutirle a Favaloro una operación del corazón, porque no tengo la menor idea. Pero acá, de derecho discuten todos. Todos opinan si alguien está bien preso o mal preso, si lo tienen que carcelar o no lo tienen que carcelar. Todo el mundo opina. Todo el mundo opina. Ingeniero, mecánico, médico, ama de casa. Todo el mundo opina sobre si puede o no puede una persona o qué derecho hay que aplicarle a una determinada persona. ¿Sí? Entonces, en eso ustedes también, que van a ser abogados, tienen que defender su profesión. ¿Sí? Porque si no se bastardea la profesión. Si cualquiera habla de derecho, se bastardea. Pero ministros de Economía y abogados somos todos. En Argentina, 40 millones de ministros de Economía y de abogados. ¿Sí? Cada vez más de abogados que de ministros de Economía. Entonces, en los últimos años, a partir de casos de corrupción que involucraban a funcionarios de los gobiernos, del anterior, del otro, se puso en discusión todo el sistema de inmunidades, ¿sí? Hasta se llegó a posiciones y a cuestiones totalmente demagógicas que ahora vamos a explicar y a tratar de desbaratar. Lo concreto es que nuestra Constitución establece la inmunidad de arresto en el artículo 69 y dice que ningún diputado o ningún senador
desde el día de su elección hasta su cese, ¿sí? Desde el día que son elegidos, perdón, ¿pueden hacer un poquito de silencio? Desde el día que son elegidos, no desde el día que asumen su cargo, sino desde el día que son elegidos, hasta el cese de su mandato, no pueden ser arrestados, salvo que sean sorprendidos infraganti en la comisión de un delito, dice la Constitución, que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva. ¿Sí? Eso determina el texto de la Constitución. Bien, primera cuestión y primera regla que quiero que anoten grande en los cuadernos. ¿Sí? Inmunidad de opinión no significa inmunidad de proceso. La Constitución no dice que los diputados o los senadores no pueden ser procesados, ni pueden ser investigados, ni pueden ser juzgados. No dice eso. Dice que no pueden ser arrestados. ¿Sí? Entonces, inmunidad de arresto no significa inmunidad de proceso. Porque eso rompería con el principio de igualdad ante la ley. Cuando empezó la clase, acabo de explicar cuál es el fundamento de este fuero y de esta inmunidad de arresto. En ese momento era evitar que el rey, que venía de un poder absoluto, encarcelara para sacar de la cancha a aquel parlamentario que lo molestaba, o que lo cuestionaba, o que le criticaba, o que lo controlaba. ¿Sí? Traído a estos días, la inmunidad de arresto lo que garantiza es que el legislador no pueda ser corrido o sacado del juego cuando se convierte en molesto a partir de la creación o de la instalación de causas. ¿Sí? Entonces, tiene un fundamento constitucional fuerte que es la protección del órgano legislativo. Es la protección del órgano legislativo, porque el órgano legislativo es el organismo de debate por excelencia. El judicial no es un organismo de debate. El ejecutivo no es un organismo de debate. Donde se discute la democracia y donde cada sector político puede expresar sus opiniones es el Parlamento. ¿Sí? Entonces, la detención de cualquier diputado o de cualquier senador provoca una alteración en la composición del Parlamento, porque deja sin representación a una persona, a un sector o a una ciudad o a un pueblo y modifica las mayorías de una Cámara. ¿Sí? Entonces, lo que atiende esta inmunidad de arresto es evitar un abuso de poder sobre los legisladores que sean molestos porque sean opositores. Entonces, no es que la Constitución da garantía de impunidad a nadie. Podemos cuestionar, si ustedes quieren, el mal uso o el abuso que se puede hacer de esta institución, pero no la institución. ¿Está claro? La institución tiene un fin noble, que es proteger el ámbito legislativo, que es proteger el funcionamiento del Congreso, el funcionamiento del Parlamento. Entonces, la inmunidad de arresto no garantiza impunidad, porque a diferencia de la inmunidad de opinión, el día que el diputado o el senador termina su mandato, sí puede ser arrestado por causas que los hayan estado investigando durante su mandato de legislador. No es como la de inmunidad de opinión. ¿Sí? El 10 de diciembre, cuando el diputado termina su mandato, o el senador termina su mandato, puede ser detenido normalmente por causas anteriores, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, el problema práctico que se puede presentar es el siguiente. Ustedes saben que hay una discusión, hubo una discusión que por ahí ustedes, alguno la siguió en los medios. Hay una diferencia muy importante en la interpretación de los fueros en el Senado y en la Cámara de Diputados. El problema es el siguiente. Porque ustedes me podrían preguntar, cualquiera de ustedes me podría preguntar, pero escúchame, Diego, si un senador
¿sí? Está imputado por el delito de violación. Por el delito de violación. ¿Sí? ¿No pueden arrestar? Me lo podrían preguntar ustedes. ¿No lo pueden arrestar? Sí lo pueden arrestar. Lo que no pueden es arrestarlo sin la intervención de la Cámara. Cosa que está bien, porque está protegiendo a la Cámara. ¿Sí? Y además la Cámara lo puede remover por inhabilidad moral. Además, la Cámara lo puede remover por inhabilidad moral en ese caso. Otra vez, puede aplicar sus sanciones disciplinarias. ¿Sí? Diciendo, está probado que este tipo fue un violador, ¿sí? Vamos a hacer esto y además vamos a destituirlo. ¿Qué es lo además que pueden hacer? Es lo que dice el artículo 70, que es el desafuero. Es el desafuero. No es que el artículo 69 juega solo y garantiza la impunidad. No. Vamos a leer, por favor, el artículo 70. Profe, tengo una pregunta. Sí. Que en ese caso, para que un legislador, sea senador o diputado, se lo pueda arrestar, ¿tiene que haber una condena o lo pueden, por ejemplo, No llegamos todavía. detener No por llegamos prisión todavía. preventiva? No llegamos todavía. Okay. No llegamos todavía. Okay. Por eso vamos a leer el artículo 70. Está bien, está bien. Por eso ¿Lo leo, vamos a leer el profe? artículo 70. Sí. Dice, cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con 2/3 de votos, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. Entonces, la Cámara puede votar el desafuero del diputado. Justamente desafuero, ¿qué significa? Quitar los fueros. ¿Sí? De ahí viene la palabra desaforado. De ahí viene la palabra desaforado. Entonces, quitarle los fueros. Si yo le quito los fueros, ya no tiene más inmunidades. Si no tiene más inmunidades, puede ser arrestado de manera inmediata. Entonces, cuando el juez tiene pruebas contundentes o elementos contundentes para imputar un delito que sea de pena privativa de la libertad contra un diputado o un senador, debe elevar esa causa, una copia de esa causa, a la Cámara que corresponda, al Senado o a la Cámara de Diputados, dependiendo si es senador o diputado, para que la Cámara, en juicio público, evalúe ese sumario, analice ese sumario y vea qué pruebas hay. Si la Cámara considera que hay pruebas suficientes, puede votar el desafuero. ¿Sí? Y una vez que vota el desafuero, el juez lo puede arrestar como a cualquiera. ¿Sí? Pero fíjense que esto es lo importante. Esto es lo importante. Muchas veces, de manera demagógica, salen dirigentes políticos que dicen, voy a renunciar a mis fueros. Los fueros son irrenunciables. Porque los fueros no son personales, son de la Cámara. No son un privilegio personal para el diputado. Son un privilegio de la Cámara, que los da el hecho de ser legislador. Justamente aquellos que salen y dicen voy a renunciar a los fueros, están adoptando la peor de las posiciones, porque están adoptando la posición de que los fueros le pertenecen. O están creyendo que los fueros le pertenecen, porque uno puede renunciar a lo que le es propio. ¿Cómo voy a renunciar a lo que no es mío? ¿Sí? Entonces, el que dice yo renuncio a los fueros es un chanta. Primero porque no se puede renunciar a los fueros porque no hay diputado sin fueros o senador sin fueros. Y segundo porque el artículo 70 dice que el desafuero lo tiene que votar la Cámara, no lo decide el legislador. No es personal. 2/3 de la Cámara tienen que votar ese desafuero. Además estaría a favor de su parcialidad, porque, o sea... Pero, sí. 2/3 de la Cámara tienen que votar ese desafuero. Eso es la demostración de que los fueros son de la Cámara, ¿sí? Y el desafuero lo decide la Cámara. Bien. Esta inmunidad, como dice el artículo 69, es desde la elección, desde el día de la elección hasta el cese del mandato. Desde la elección, no desde la asunción, desde la elección hasta el cese del mandato. Me preguntaba Sofía
la pregunta de Sofía estaba vinculada justamente al desafuero, no a los fueros. Donde hay una doctrina en la Cámara de Diputados y una doctrina en el Senado de la Nación, llamada doctrina Pichetto. Doctrina Pichetto. ¿Sí? Porque fue creada por Miguel Ángel Pichetto, que fuera candidato a vicepresidente en las últimas elecciones. ¿Sí? El Senado es mucho más rígido para conceder el desafuero. Vamos a ver, ¿cómo sería el trámite de un desafuero? Sería así. Yo soy juez. Y tengo que... No, hay que... perdón. Las preguntas, como siempre. La única diferencia es que las van a anotar ahí porque yo las tengo que leer cuando termine de exponer, porque no puedo ir anotando las preguntas mientras leo. ¿Sí? Pero, como siempre, primero exponemos y después hacemos todas las preguntas que quieran. Entonces, el desafuero, de acuerdo a lo que establece el artículo 70, lo tiene que pedir un juez. ¿Sí? Lo tiene que pedir un juez. El juez se tiene que presentar y tiene que, en la Cámara, y acompañando el sumario, debe pedir el desafuero. ¿Sí? Lo que me preguntaba Sofía es, ¿cuál es la oportunidad procesal para pedir ese desafuero? No está determinada la oportunidad procesal para pedir el desafuero. Eso lo tiene que decidir la Cámara. Y ahí es donde hay mucha diferencia entre la Cámara de Diputados y el Senado. A ver, ¿cuál sería la primera oportunidad donde el juez podría arrestar a alguien? Saquemos la flagrancia. La flagrancia es cuando te agarran cometiendo el delito y te detienen, ¿sí? Cuando ya tiene una sentencia firme. No, la pregunta es, ¿cuál es la primera oportunidad en que un juez puede disponer un arresto? Puede pedir la prisión preventiva si en ese caso tiene pruebas suficientes de que esa persona, si no se encuentra detenida, puede llegar a entorpecer el proceso. Eso lo sé, pero ¿cuál es la primera oportunidad procesal para hacer eso? En un procedimiento, en un proceso, que en cualquier momento puede arrestarlo el juez o a partir de algún momento, tiene que haber sucedido algo. Tiene que haber sucedido algo, por supuesto. ¿Qué tiene que haber sucedido? Procesal. Para mí que ya tenga una sentencia. O sea que haberse abierto la etapa efectivamente probatoria. haber No. probado que haya cometido. Te tienen que haber llamado a indagatoria. Porque si no te llamaron a indagatoria no estás imputado de ningún delito. Porque si no te llamaron a defenderte no estás imputado de ningún delito. Entonces, el juez me va a llamar a indagatoria cuando tenga indicios vehementes o semiplena prueba de que yo soy autor penalmente responsable de un delito. Indicios vehementes o semiplena prueba, ¿sí? De que yo soy autor penalmente responsable de un delito. Y en ese caso me va a llamar a indagatoria, que es el único acto material personal de defensa del imputado. Es la única vez que el imputado se defiende por sí mismo. En el resto del proceso te defiende tu abogado. El único acto material de defensa es la indagatoria, que es un acto de defensa. ¿Sí? Entonces, porque ahí ¿qué puede pasar? El juez dice, tengo un montón de pruebas, tengo mucha prueba de que este tipo es el autor del delito. Tengo indicios, tengo testigos, ¿sí? No tengo certeza, porque la certeza se requiere para la sentencia, pero tengo algunos elementos de prueba que me hacen sospechar fundadamente de que este tipo es el autor penalmente responsable del delito que estoy investigando. Entonces lo voy a llamar a indagatoria. ¿Sí? Lo voy a llamar a indagatoria. Y ahí el juez dice, ¿qué pasa si yo lo llamo a indagatoria y confirmo mis sospechas? No lo puedo detener si es diputado o senador. Aunque lo tenga ahí, no lo puedo detener porque tiene inmunidad de arresto. Entonces voy a hacer una cosa. Le voy a pedir a la Cámara, antes de llamarlo a indagatoria, o sea, conjuntamente con el llamado a indagatoria, le voy a pedir a la Cámara el desafuero. Entonces lo voy a hacer venir a declarar, pero sin fueros. Para el caso de que si tengo
o me surge o confirmo mi sospecha, lo puedo arrestar en ese mismo momento. ¿Se dan cuenta? Esa es una hipótesis. ¿Sí? Bueno, la Cámara de Senadores no admite esta hipótesis. El Senado no admite esta posibilidad. El Senado dice sentencia firme. Para que un juez me pida el desafuero, tiene que haber sentencia firme. ¿Cuáles son los fundamentos? Los fundamentos son que hasta que no hay una sentencia firme basada en la autoridad de cosa juzgada, toda persona es inocente. Artículo 18 de la Constitución Nacional. Nadie será condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni sacado de sus jueces naturales. ¿Sí? Entonces, dice, esta persona es inocente. Porque, ¿qué pasa? Dice el Senado, si yo le doy el desafuero con la indagatoria, el proceso dura 3 años, es sobreseído y se le venció su mandato. ¿Quién le paga eso? ¿Cómo recupera eso? La Cámara de Diputados tiene una posición absolutamente más laxa, más flexible, llegando a un extremo, a mi modo de ver, esto es una opinión personal, llegando a un extremo casi inadmisible para conceder un desafuero, que fue el caso de Vido. Julio de Vido era diputado de la Nación. No se olviden que los diputados son elegidos por el pueblo y los senadores también son elegidos por el pueblo. Pero los diputados representan al pueblo. En el caso de Julio de Vido, fue votado el desafuero y todavía no había sido llamado a indagatoria. Es decir, a un tipo que ni siquiera había sido llamado a indagatoria, no es que yo no digo que no le habían tomado la indagatoria, no lo habían llamado a indagatoria, no lo habían citado a indagatoria, la Cámara le votó el desafuero. Es decir, a una persona que todavía no estaba imputada. Porque el llamado a indagatoria implica un auto de procesamiento. A partir de ese momento estás procesado. Esta persona todavía no estaba procesada. Y se le votó el desafuero. ¿Sí? Entonces, cuidado. No hagamos análisis políticos o apasionados con nuestro corazoncito, con el corazón que tiene cada uno para juzgar si está bien o está mal un desafuero. Nosotros tenemos que hacer un análisis jurídico, no político. Porque el desafuero no es un juicio político. Para eso está el juicio político, que es para otra cosa. El desafuero es un análisis jurídico. Por eso el artículo 70 me dice que tengo que analizar el mérito del sumario. ¿Sí? Entonces, acá el secreto es cómo juega el principio de inocencia con el desafuero. ¿Cómo juega el principio de inocencia con el desafuero? Reitero, es mucho más estricto el Senado que la Cámara de Diputados respecto de la posibilidad de conceder el desafuero de uno de sus miembros. ¿Sí? De hecho, en 3 oportunidades, el juez Bonadío pidió el desafuero de la senadora Fernández de Kirchner y las 3 oportunidades fue rechazado por el Senado el desafuero. ¿Sí? Y el creador de la doctrina esa era Pichetto, que no es muy amigo de la senadora Fernández de Kirchner. No se llevan muy bien. Sin embargo, aplicaron esa doctrina de la sentencia firme. Esto quería que supieran como diferencia. Vamos a entrar al caso Alem y después abrimos las preguntas de todos los temas. Es un tema muy lindo el del desafuero. Y el del desafuero, el de las inmunidades. ¿Por qué el caso Alem es tan emblemático? Primero porque fue un leading case en el año 1893. 1893. ¿Sí? Es un caso testigo en la historia argentina. Es un caso romántico de la historia argentina porque Leandro Alem, que muere muy joven, se suicida, creo que en el 1896, se suicida el 1 de julio de 1896. Perón y Alem murieron el mismo día. Son esas cosas de la historia.
¿no? Los dos fundadores de los partidos más populares de Argentina murieron el mismo día. Uno el 1 de julio del 74, otro el 1 de julio de 1896. Leandro Alem realiza 3 revoluciones no era contra los gobiernos conservadores, era contra el sistema conservador, ¿sí? Un sistema consagrado en Argentina a partir de 1880, donde se imponía el fraude, el voto cantado, la persecución a los opositores, un sistema absolutamente autocrático donde gobernaba una élite y de ninguna manera admitía la entrega del poder a nadie que no fuera uno de ellos, ¿sí? En 1890, Leandro Alem encabeza la Revolución del Parque contra el unicato de Juárez Celman, ¿sí? Es vencida la revolución, pero como dice Alem en ese momento, la revolución ha sido vencida, pero el gobierno está muerto. Hace caer al gobierno o al unicato de Juárez Celman, asume Carlos Pellegrini la presidencia de la República, y así se van sucediendo, hasta que en 1893 asume la presidencia de la República mediante elecciones fraudulentas en las cuales el radicalismo no participó, justamente porque no iba a convalidar el fraude. ¿Por qué no iba a convalidar el fraude? Y porque Alem estaba convencido que la única manera de derrotar a los conservadores era con una revolución. No había otra manera. Estaba convencido de eso. Eso lo diferencia finalmente de Irigoyen, ¿sí? Irigoyen cree que se puede llegar en un proceso más lento a derrotar a los conservadores, cosa que comprobó, ¿no? Cosa que logró. La tesis de Irigoyen fue más lenta, pero lo consiguió. Lo consiguió. Y en 1893 se produce una nueva revolución radical en toda la República. En toda la República. En el mes de julio de ese año de 1893, Luis Empeña presidente, Aristóbulo del Valle ministro del Interior. Aristóbulo del Valle pertenecía al radicalismo, pero entendía que Luis Empeña era lo mejorcito que podía ofrecer los conservadores, le ofrecen el Ministerio del Interior y él asume de ministro del Interior. Entonces se realiza una reunión entre Aristóbulo del Valle, en julio del 93, Leandro Nicéforo Alem y Bernardo de Irigoyen, que era un radical más conservador, donde Bernardo de Irigoyen y Leandro Alem le ofrecen a Aristóbulo del Valle una revolución y que él asuma la presidencia de la República. Que Aristóbulo del Valle asuma la presidencia de la República. ¿Sí? Aristóbulo del Valle no acepta esta propuesta porque dice que una revolución es un acto sedicioso contra la Constitución y no acepta esta revolución. Entonces, Leandro Alem decide poner manos a la obra y el 29 de julio, en la provincia de San Luis, estalla la Revolución Radical. ¿Por qué estalla en una provincia? Porque esa había sido una idea de Irigoyen. Irigoyen decía que no podía haber una revolución, sino varias revoluciones. Decía que las revoluciones tenían que estallar en las provincias, ¿sí? Y que eso iba a generar el caso de conmoción que permitiera triunfar a una revolución. Entonces estalla en San Luis. ¿Saben cómo se llamaba el que encabeza la revolución radical en San Luis? Miren cómo pasan los años. Teófilo Sá. ¿Le suena Rodríguez Sá? Bueno, el que encabeza la revolución en 1893, en julio, el 29 de julio, en San Luis, se llama Teófilo Sá. ¿Sí? Él encabeza la revolución contra el gobernador roquista. Roca, si bien no era presidente, el presidente de la Peña era el dueño del poder. ¿Sí? Roca era el dueño del poder. Roca era el dueño del Partido Autonomista Nacional y era el jefe de todo. Era el jefe político de todos los conservadores y siempre manejó a los presidentes. De hecho, Juárez Celman, el que les conté del 90, era el concuñado de Roca. ¿Sí? Era el concuñado de Roca. Muy bien, entonces estalla en San Luis
Luego se suma Rosario el 30 de julio, un día después, se subleva el radicalismo de Rosario. Cuando hablo de radicalismo hablo de que se generaban tropas con muchos aliados militares, ¿sí? Muchos aliados militares, oficiales militares que se reconocían radicales y se sumaban a esas revoluciones. Se alza Rosario, el que conduce la revolución en Rosario, ¿saben quién fue? Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre conduce la revolución radical de Rosario, quiere decir que en ese momento pertenecía a la Unión Cívica Radical, Lisandro de la Torre, después fue al Partido Demócrata, pero en ese momento pertenecía al radicalismo, y extiende a toda la provincia de Santa Fe, a través de Mariano Candiotti, se extiende a toda la provincia de Santa Fe esa revolución, y Mariano Candiotti asume como gobernador de la provincia de Santa Fe. Luego sigue en Buenos Aires, donde Hipólito Yrigoyen y su hermano Martín Yrigoyen encabezan la revolución con un ejército de 8.000 hombres. 8.000 hombres. Toman Temperley, lo que hoy es Temperley. Desde Temperley, conducen la revolución que aparece como victoriosa en la provincia de Buenos Aires. Le ofrecen a Hipólito Yrigoyen asumir la gobernación de la provincia de Buenos Aires en nombre del gobierno revolucionario. Yrigoyen no acepta asumir porque dice que él no está peleando para cargos propios, sino que está luchando contra un sistema, y asume la gobernación del gobierno revolucionario Juan Carlos Belgrano, y ahí aparece como ministro de Belgrano, de ese gobierno revolucionario de la provincia de Buenos Aires, aparece Marcelo T. de Alvear. ¿Sí? Aparece Marcelo T. de Alvear, que era muy joven en ese momento, luego fue presidente de la República, aparece como ministro de ese gobierno. El día 10 de agosto de 1893, la Cámara de Diputados, el Senado de la Nación, aprueba la intervención a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Buenos Aires, la intervención federal, ¿sí? Y la Cámara de Diputados recomienda intervenir todas las provincias que estaban sublevadas. 4 días después, y antes de que se puedan llevar adelante esas intervenciones, se subleva también la provincia de Corrientes, se suma a la revolución la provincia de Corrientes. Y por último, el 29 de septiembre se suma la provincia de Tucumán. ¿Sí? Se suma a la provincia de Tucumán. Es decir, se empieza a lograr lo que Yrigoyen había planteado de que se alzaran las provincias, que la revolución debía ser en diferentes provincias. ¿Qué sucede? ¿Qué fracasa? Fracasan 3 cosas. Primero, Aristóbulo del Valle, que era radical y era ministro del Interior de Sáenz Peña, se reúne de vuelta con Yrigoyen y le dice: miren, depongan la actitud porque va a haber un derramamiento de sangre, porque el gobierno está dispuesto a reprimir la revolución y va a haber una carnicería. ¿Sí? Esto convence a Yrigoyen de dar marcha atrás con la revolución en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Alem, Yrigoyen habla con Alem, ahí es donde se pelean, porque Alem le dice que hay que seguir, De hecho, Alem se traslada a Rosario, que estaba gobernada por los revolucionarios, ¿sí? Por Mariano Candiotti, la provincia de Santa Fe, pero se traslada a Rosario, se hace una gran asamblea en Rosario, y esa asamblea de Rosario decide que el presidente de la República es Leandro Alem, en nombre del gobierno revolucionario. Bueno, eso duró muy pocos días, porque inmediatamente, al haber sido autorizada la intervención federal, las tropas de Roca, al mando de Roca, entran en Rosario, y después de un día de batalla, donde Alem no quería rendirse, finalmente, según dice la historia, a pedido de las mujeres que vivían en esos lugares y que estaban viendo cómo estaban masacrando a niños y a mujeres, le piden que se rinda. Entonces se rinde Leandro Alem y es encarcelado.
es encarcelado. Hipólito Yrigoyen se va al exilio, es exiliado en Montevideo. ¿Sí? Hipólito Yrigoyen es exiliado en Montevideo, Leandro Alem es encarcelado. Leandro Alem, senador nacional. Senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Leandro Alem, el juez de Santa Fe, que tiene a cargo su detención, o sea, la detención la ordena el Ejecutivo, porque el Ejecutivo decreta el estado de sitio y ordena la detención de Leandro Alem. Detienen a Leandro Alem, el juez de ejecución de Santa Fe, él le dice, yo soy senador, tengo inmunidad de arresto. Tengo inmunidad de arresto, no me pueden arrestar si soy senador. El juez dice que en realidad, como está decretado el estado de sitio, las facultades constitucionales para detener personas las tiene el Ejecutivo y no el Poder Judicial. Y por lo tanto no es él el que tiene que decidir sobre una detención que él no decidió. Y se declara incompetente. Se declara incompetente. Porque dice, la detención suya la hizo el Ejecutivo, no el Poder Judicial. Y en el estado de sitio se le conceden prerrogativas al Ejecutivo que la Constitución se las da al Ejecutivo, no a los jueces. Y por lo tanto se declara incompetente. Entonces, Leandro Alem recurre a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como les digo siempre, imagínense lo que sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación del régimen conservador. Imagínense. ¿Sí? No me quiero ni imaginar. Sin embargo, por eso el caso Alem es un caso tan emblemático, La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 1893, ordena la libertad de Alem y dice tres cosas que son fundamentales. Dice que la única manera, aún en un estado de sitio, de detener a un legislador es si es sorprendido infragante en la comisión de un delito. No hay otra manera. Porque dice la Corte que el artículo 23 que establecía el estado de sitio, que disponía el estado de sitio en la Constitución Nacional, no determina la suspensión de las inmunidades parlamentarias. No dice que las inmunidades parlamentarias quedan canceladas, ni quedan suspendidas, ni nada de eso. Por lo tanto, están plenamente vigentes. Segundo, dice que los fueros no son un privilegio personal, que los fueros tienen que ver con la existencia misma de uno de los poderes del Estado. Y dice que como los legisladores son los representantes del pueblo, la detención de cualquiera de ellos modifica o altera la voluntad popular porque cambia la composición del Congreso. Y que no solo hace al funcionamiento, sino la constitución misma de los órganos de gobierno. Que los fueros hacen a la constitución misma de un órgano de gobierno como es el Poder Legislativo. Y lo tercero que dice es que si bien tenía razón el juez en declararse incompetente en razón de que no había sido ordenada por el juez la detención, sino por el Poder Ejecutivo, en lo que no tenía razón es en no haber prestado atención al tema de los fueros y que tendría que haber hecho valer la Constitución Nacional y el artículo 69 sobre la detención que pesaba sobre Leandro Alem. Y la Corte ordena la liberación de Leandro Alem y dice que los fueros parlamentarios subsisten aún en el estado de sitio. Lo último, antes de abrir las preguntas. Cuando la Constitución en su artículo 69, está bueno el caso Alem, ¿o no? Cuando la Constitución en el artículo 69 dice
salvo que sean sorprendidos infraganti en la comisión de un delito que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva. Ustedes saben que la pena de muerte en la Argentina está derogada por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Sí? La Constitución no derogó la pena de muerte. La Constitución derogó la pena de muerte por causa o razones políticas. ¿Sí? Por causa o razones políticas, no por delitos comunes. Los tratados internacionales la derogaron para delitos comunes y la prohibieron por el principio de progresividad. Entonces, también tenemos que hacer una interpretación dinámica, porque al no haber pena de muerte prevista en nuestro sistema penal, uno me podría decir, pero no hay flagrancia en ningún delito porque no hay ningún delito que se persiga con la pena de muerte. En realidad, la interpretación es que para que ceda la inmunidad de opinión, de arresto, el diputado o el senador deben ser sorprendidos infraganti en la comisión de un delito que merezca una pena grave. Grave. ¿Sí? O sea, de un delito grave. El otro día en Constitucional puse un ejemplo, voy a poner el mismo ahora. Si un diputado choca en la esquina de tu casa, ¿sí? Y hay un lesionado, ¿hay un delito? Sí, el delito de lesiones. Sin embargo, ese delito no es detenible. Por lo tanto, no es que ahí van a detener al diputado diciendo que fue sorprendido infraganti en la comisión de delitos, porque no hubieran detenido a nadie. No solamente a nadie, ninguno hubiera sido detenido. ¿Sí? Ahora, si el diputado es encontrado cometiendo un robo a un banco, o cometiendo una violación, o cometiendo un homicidio, sorprendido infraganti, sí va a ser arrestado inmediatamente porque es sorprendido infraganti en la comisión de un delito que merece una pena grave. ¿Está claro? ¿Se entendió inmunidades y el caso Alem? Bueno, Sí, ahora sí, abrimos las preguntas. Vamos a hacer una cosa, porque si no, para que no hablen todos juntos, yo voy a ir mirando acá quién escribió y vamos por orden. Vamos por orden. El primero que pidió una pregunta es Santiago Ramón. Sí, son dos preguntas, ¿puede ser? Bueno, yo te tengo la palabra para una. Si vos querés hacer dos, hace dos. Bueno. Eso es lo que pasa en la legislatura, que te dan 5 minutos para hablar y empezás a hablar 15 minutos. Entonces el presidente te dice, el tiempo, diputado, está excedido en el tiempo. Bueno, esto es lo mismo. Dale. En el artículo 70, cuando el desafuero dice que se votará por 2/3 de los votos, ¿es por 2/3 de los votos presentes o de los miembros totales? Presentes. Bien. Y después, respecto a la votación del desafuero, ¿cuál es su opinión? Si es más a favor de la doctrina Pichetto o la de diputados, o tiene una postura suya? Yo tengo una doctrina más ecléptica. ¿Sí? Estoy en el medio. Yo creo que sin llamado indagatoria no hay ninguna posibilidad de desafuero, para mí. O sea, ahí discrepo con diputados. Si vos, aunque sea no estás llamado indagatoria, no podemos ni entrar a analizar un desafuero. Y a partir de ese momento, hay que analizar el caso concreto. ¿Sí? Pero siempre a partir de un llamado indagatoria. Hay que analizar el caso concreto. ¿Y qué digo yo? ¿O qué criterio aplicaría? Cuanto más temprano sea el proceso, el pedido de desafuero en el proceso, más prueba voy a exigir. Cuanto más avanzado esté el proceso, menos riguroso voy a ser en el sentido de conceder o no el desafuero. ¿Qué quiero decir? Que si hay una sentencia de primera instancia, aunque estuviese apelada, o sea, aunque no estuviese firme, bueno, hay un elemento probatorio que por ahí me hace estudiar un desafuero. ¿Sí? Yo creo que la exigencia de sentencia firme es constitucionalmente admisible porque es lo único que destruye el estado jurídico de inocencia, pero creo que no vas a llegar casi nunca a un desafuero. Perfecto, gracias. A ver quién sigue. Momento. Porque tengo que mirar el chat. Tengo que hacer todo yo hoy. ¿Se dan cuenta? Roque Altamonte, ¿no? ¿Una pregunta? ¿O no? No, profe, yo estaba diciendo que también, perdón por haber interrumpido. No, porque me aparece ahí no, perdón, nada, está todo bien. Rodrigo Gallinal, que en realidad es una alumna muy querida por la cruzada. Yo, profe, tengo dos preguntas de nuevo.
La primera es sobre Pichetto, sobre la doctrina Pichetto. Comprendo lo de qué pasa, que si le doy el desafuero y después es sobreseído y puede perder el cargo. Pero, por ejemplo, hace poco apareció el caso de Alperovich, si no me equivoco, que fue acusado de abusar, no sé si violar, a su sobrina. Y a mí me cuesta comprender qué pasa en el caso de que no se le dé el desafuero por la doctrina Pichetto a este senador y después, cuando ya cumplió todo su deber como funcionario público, se lo acusa y se denota que es culpable. ¿Quién le da como eso que le tendrían que haber pagado a la sobrina? No sé cómo explicarlo, pero eso de mi tío me violó y está ahí cumpliendo una función pública y ahora es culpable, pero ya en su momento, cuando podrían haberlo sacado el fuero, no lo hicieron. Es como que me cuesta entender el lado de la víctima en este caso. Bueno, pará. Primero, la Cámara no va a decidir el desafuero por sí misma. La tiene que pedir un juez. Así que en tu caso todavía es abstracto porque ningún juez pidió el desafuero de Alperovich. Podríamos analizarlo en el marco de un pedido concreto de un juez, pero tu pregunta es abstracta en ese sentido, porque para iniciar el procedimiento de desafuero, el juez se lo tiene que pedir a la Cámara. Un juez se lo tiene que pedir a la Cámara y hasta ahora ningún juez lo ha pedido. ¿Sí? Entonces, habría que analizar el mérito del sumario que envía el juez para saber si la denuncia tiene un viso de credibilidad o de prueba importante o no lo tiene. ¿Sí? Pero, digo, no te puedo dar una opinión concreta en un caso que es abstracto porque no está pedido por el juez el desafuero. ¿Sí? Habría que verlo. No puedo dar una opinión general. No puedo dar una opinión general en un caso concreto. Claro, profe, sí, entiendo. Si no, estaría haciendo lo que Tengo hace otra Fantino. pregunta. Exacto, tengo otra pregunta. Porque también pensando de un caso hipotético, que ya esté la querella, el juez ya lo presente ante la Cámara de Diputados, Senadores, y una vez que vayan a votar, quizás la persona acusada es de la mayoría de esa Cámara y por una cuestión de camaradería o de hermandad terminan votando, a pesar de que la persona tiene las pruebas, o por lo menos el juez presentó las pruebas, terminan votando de que no le quiten el fuero. ¿Y ahí qué pasaría? Porque la mayoría, por una cuestión de camaradería o hasta hermandad o de alianza, estarían cumpliendo una función política que es denotar lo que está bien y lo que está mal. Me cuesta como entender por qué, por ejemplo, no sé, cuestiones de corrupción que hay en todos lados y en todos los partidos siempre hay acusaciones, que terminan por cuestiones de hermandad o camaradería evitando el desafuero. ¿Qué pasaría? ¿Y no hay otra forma? ¿O no se ha pensado otra forma? Mira, es buena la pregunta y me resulta fácil la respuesta. Es buena la pregunta y me resulta fácil la respuesta. En todos los parlamentos del mundo, el juego es de mayorías y minorías. Vos, para tomar una decisión, tenés que tener mayoría. Te guste o no te guste. Si no te gusta, tendrás que ganar las elecciones próximas y tener mayoría vos. Pero son las reglas de la democracia. Si vos no lográs los 2/3, no lográs los 2/3. El juicio político también requiere 2/3. Y vos por ahí tenés un presidente que es un desastre, y no lo podés remover, no lo podés destituir, porque no tenés los 2/3. Fíjense lo que pasa con el Procurador General de la Nación. ¿Sí? Necesita 2/3 para removerlo. Y bueno, no lo pueden remover. Digo, son mayorías y minorías. Para aprobar la ley de presupuesto necesitas mayoría. Si no la tenés, no podés aprobar la ley de presupuesto. O vas a tener que negociar con la oposición. Pero es el juego del Parlamento. Esa es la respuesta que te puedo dar. Porque la Constitución lo somete a la mayoría, a una mayoría. Y fue la Constitución la que dice qué mayoría se requiere. Ahora, fíjate que, sin embargo, aún con esa mayoría, a Debido le votaron el desafuero. Es decir, que cuando hay voluntad política o hay mucha presión pública, los legisladores ceden. Pero tenés que conseguir la mayoría. Gracias, profe. ¿Se entendió? Es práctica la pregunta. Es práctica la pregunta. Es un juego de mayoría y minoría, no es un juego...
yo entiendo tu pregunta. Tu pregunta es de calidad, tu pregunta es de calidad ética, ¿sí? O de un problema moral o ético. Pero el poder legislativo funciona con mayorías. Y las valoraciones las hacen los legisladores. No te Gracias, quiero profe. convencer, yo te respondo, ¿no? No, Esperá, sí. Voy a estar toda la noche pensando un mecanismo distinto. ahí está. Bueno, piénselo. Me parece bien. Pero siempre vas a terminar necesitando una mayoría. Porque sin mayoría no hay decisiones. Espera, a ver, ¿quién sigue? Valentina Martínez. Hola, profe. Buen día, buenas tardes. Buen día. Mi pregunta iba me llamó mucho la atención, me gustó lo que contó del caso Alem, que estableció precedentes para la Cámara de Senadores. Y también me llamó la atención que dijo que lo que pasó con Julio Devido. ¿No hay también un caso así que marque precedentes en la Cámara de Diputados y establezca límites como lo hizo el caso Alem? No, pero el caso Alem es judicial. Es judicial. El caso Devido fue en el legislativo. ¿Sí? Fue el legislativo el que le votó el desafuero. El caso Alem es un precedente judicial. No hay en la Cámara de Diputados, sí hay, perdóname, hay un precedente, creo que es anterior a, no me acuerdo cómo se llama, creo que hay un precedente anterior al caso Alem en la Cámara de Diputados en 1862, por ahí, pero no lo recuerdo. Creo que hay un precedente judicial sobre fueros o sobre el desafuero en la Cámara de Diputados del año 1862. Si lo encuentro, después lo subo al grupo. Creo que hay uno. Pero el caso Alem es emblemático en materia de desafuero. Tan emblemático es que sigue teniendo vigencia. O sea que cuando vos escuches a alguien hablar de fueros, va a hablar del caso Alem. Porque estableció criterios que aún hasta hoy son vigentes. Claro. No, era eso, porque es muy interesante cómo la Cámara de Diputados y Senadores tienen posiciones tan distintas con esto de los fueros, siendo que las dos se basan en el mismo artículo de la Constitución. Pero las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores son completamente distintas. Mirá, vamos a empezar antes de la reforma del 94. Los diputados duraban 4 años, los senadores 9. Antes del 94 estoy hablando, no te estoy hablando de hace 100 años atrás, antes de la reforma del 94. Los senadores duraban 9 años en su mandato, los diputados 4. Una se llama la Cámara Alta, la otra se llama la Cámara Baja. Ya da sensaciones. El Senado participa en la designación de los jueces, de los ministros de la Corte, de los embajadores, ministros y cónsules, de los miembros de las Fuerzas Armadas. La Cámara de Diputados no. Es decir, hay muchas diferencias y otra diferencia fundamental es que la Cámara de Diputados son 257 y los senadores son 72. Entonces, no son nada que ver en el funcionamiento una Cámara y la otra. Si vos me vendás los ojos y me metés en una cámara y después en la otra, yo te digo en cuál cámara estoy. Por cómo se tratan, cómo se hablan, todo. Es distinto el Senado y la Cámara de Diputados. Claro, sí, es un mundo completamente distinto. Culturalmente distinto. Y después mi otra pregunta era la de los 2 tercios, pero... 3 preguntas ya van, 3. Así que, muchas gracias. ¿Cuál era otra? No, era la de los 2 tercios, pero ya la hice un compañero. Dale. Así que gracias. Roque. Sí, ahora sí. Mi pregunta es si las inmunidades, o sea, se rigen solamente a los institutos de detención o opinión, porque yo recuerdo que en un momento se votó para autorizar los allanamientos de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. No, entonces, y de debido. Bueno, y de debido también, claro. Entonces, si ese es el instituto también es de la inmunidad o es otro diferente. La Constitución prevé, es muy buena la pregunta, la Constitución prevé solamente la inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto. Ahora, la ley reglamentaria de fueros
que dicta el Parlamento incluye los allanamientos. Incluye los allanamientos. Ahora, la discusión que hay respecto de los allanamientos es la siguiente. Y creo yo que debería ser así. Una cosa es allanar el domicilio particular de un legislador y otra cosa es allanar el despacho en la Cámara. ¿Sí? Yo creo que la ley es amplia, o sea, la ley, le critico a la ley que sea muy amplia respecto de los allanamientos. Entiende que para allanar a un diputado o a un senador tiene que haber autorización previa de la Cámara. ¿Sí? Yo creo que debería ser así exclusivamente para cuando se allanan las dependencias públicas del legislador, no las privadas. Que no es diferente a los abogados. Ustedes saben que el abogado, cuando un juez tiene que allanar tu estudio jurídico, debe pedir autorización al Colegio de Abogados. ¿Por qué? Porque vos podés tener documentación de causas muy reservadas o podés tener, estarías violando el secreto profesional. Entonces, se debe anoticiar al Colegio de Abogados de un allanamiento a un estudio de abogados. Yo creo que lo mismo debería ser para los legisladores. Solo respecto de los despachos públicos, no de las dependencias privadas de él. Muchas gracias. No, por favor. Pero la ley reglamentaria de fueros incluye los allanamientos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Algo? Ahí les pasé un trabajo práctico, que va a ser el último, en el que se tienen que lucir. Hasta ahora no se lucieron en ninguno. En este se tienen que lucir. ¿Sí? Hasta ahora se lo sacaron de encima. ¿Sí? Jugaron en el medio campo 75 minutos. Bueno, nada, 0-0. En este se tienen que lucir. Ahí les pasé 2 archivos que son importantes, que es el dictamen que se votó en diputados y todo el trámite de las comisiones, ¿sí? De ese dictamen que se votó en diputados, de la ley que refiere el trabajo, y le mandé la nota de elevación del presidente de la Cámara de Diputados a la presidenta del Senado de la media sanción, ¿sí? De la media sanción modificada del Senado. Recuerden que ese proyecto lo aprobó el Senado, vino a diputados lo modificó, ahora vuelve al Senado porque está modificado. Ahí tienen que ver cómo es el trámite, cómo sigue el trámite, ¿sí? Es una de las preguntas del trabajo. Cualquier cosa me van preguntando sobre ese trabajo, lo tienen que entregar el día 16 antes de las 10 de la mañana. Bueno, acá hay 2 preguntas, de Rodrigo Gallinal, otra vez, y antes había una pregunta de Aldana. Sí, profe, recién leí la consigna en el campus Las consignas. que decía que teníamos que el día, el 20, las consignas, que decía que el 20 teníamos que defender los 3 trabajos. ¿Cómo sería la exposición del 20? Tienen que defender los 3 trabajos, les vamos a preguntar y vamos a discutir sobre los 3 trabajos, sobre el contenido de los 3 trabajos. ¿Me escuchaste? Aldana. No sé si se desmayó o se me corta un poco. Se me corta. ¿Escuchaste? ¿Me escuchaste la respuesta? Ahí está. Ok. Bueno, y dale, Rodrigo. Profe, es sobre lo que acaba de preguntar Aldana, pero mi pregunta es, al defenderlos, ¿es hacer una exposición explicando y después esperar preguntas o solo preguntas? Porque si es una exposición, por ahí podemos hacer un PowerPoint o algo de eso. Hagan como quieran, libres son. Libres. Ustedes tienen que defender, es como si defendieran una tesis, ¿sí? Ustedes tienen que defender sus trabajos y nosotros se los vamos a criticar, a cuestionar, para que ustedes le busquen la vuelta a las respuestas. ¿Sí? El sábado, y en base a todo lo que estamos viendo, y a lo que vamos a seguir viendo hasta la última clase, puedan aplicar los conocimientos que fueron adquiriendo. ¿Sí? Le vamos a hacer preguntas vinculadas a los temas que vimos, no a otra cosa. ¿Sí? Pero la base de las preguntas son los trabajos de ustedes.
Y el último es fundamental. En serio. ¿Sí? Porque, ¿qué tiene esta materia? Que sobre Con una eso ley se vos podés promueve la opinar, vos podés materia. opinar una cosa y yo otra. Y está perfecto. El tema es cómo lo fundamentamos eso. O sea, yo no quiero que vos pienses como yo. ¿Sí? Cada uno tiene el derecho a pensar lo que quiera sobre determinado tema. Ahora, lo importante son los fundamentos que usa para convencer al otro. Entonces, vos me tenés que convencer a mí de por qué tenés razón de lo que estás diciendo. Y yo te voy a querer convencer de por qué tengo razón yo. Y siempre gana el profesor. No, mentira. Eso no vale. No, No mentira. es válido. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo el 20 cae domingo? Es 19, el sábado 19. Bueno, el sábado 19. El sábado. Y si cayera domingo, lo tomamos el domingo. ¿Qué problema hay? ¿Qué van a hacer un domingo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nos vemos mañana a las 10. Los alumnos de Constitucional que vinieron también están invitados mañana. Si quieren, va a estar bueno la clase del doctor Eduardo Jiménez, un gran amigo y un académico muy importante en nuestro país. Espero que les haya servido la clase, que les haya gustado. Nos vemos mañana a las 10. Chau. Hasta mañana. Buenísimo, profe. Muy buena la clase. Gracias, Chao, hasta profe. Muy mañana. buena clase. Chao, nos vemos mañana.